A veces, la traición no llega con estruendo. No viene acompañada de portazos, de gritos desgarradores o de confesiones dramáticas bajo la lluvia. A veces, la traición se instala en la casa como un huésped silencioso. Se sienta a la mesa durante la cena. Se acurruca en el sofá mientras vemos una película y sonríe cuando le preguntas cómo estuvo el día. Te mira a los ojos con la misma calidez de siempre. Te besa en la frente antes de dormir. Sin embargo, en algún rincón de tu pecho, algo comienza a agrietarse. No sabes exactamente cuándo empezó el quiebre. Solo sabes que ya no puedes ignorarlo. Y cuando finalmente decides mirar de frente, te das cuenta de que el suelo que creías firme lleva meses desmoronándose bajo tus pies. Llevo 3 años casado con ella. 3 años de rutinas compartidas, de planes construidos con paciencia, de silencios cómodos y de palabras que creí sinceras. La conocí en la universidad, en una de esas etapas en las que la vida aún parece un lienzo en blanco y cada encuentro se siente como un descubrimiento. En aquel entonces, ella tenía pareja y yo también. Nos cruzábamos en pasillos, en cafeterías, en grupos de estudio que terminaban extendiéndose hasta altas horas de la madrugada. No éramos amantes, no éramos rivales, éramos simplemente dos personas que reconocían en el otro un ritmo familiar. Hablábamos de libros, de música, de miedos futuros y de sueños que aún no teníamos nombre. Con el tiempo, esas conversaciones se volvieron el eje de mis días. Cuando sus relaciones terminaron, casi al mismo tiempo, no hubo drama ni reproches. Solo un vacío compartido y la certeza de que, por primera vez, estábamos disponibles para algo real. Pasaron 2 años de amistad pura, de complicidad sin agendas, de confianza absoluta. Hasta que un viernes cualquiera, bajo un cielo teñido de naranja, le dije lo que llevaba meses guardando. Ella sonrió, se acercó y me respondió con un sí que sonó a promesa eterna. Yo creí en esa promesa. La construí con ladrillos de lealtad, la sellé con votos ante testigos que creíamos genuinos y la defendí contra las dudas que, a veces, asoman sin invitación. Nunca imaginé que el mismo hombre que yo consideraba mi hermano de elección, el que había estado en mis peores momentos, el que celebraba mis triunfos como propios, estaría construyendo su propia traición justo al lado mío. Él llegó a mi vida poco después de la graduación. Fue en una fiesta improvisada en un departamento del centro, donde la música era demasiado alta y las conversaciones se volvían susurros forzados. Lo conocí por casualidad, compartimos una botella de vino barato, debatimos sobre cine independiente y nos reímos de cosas que nadie más entendía. Desde esa noche, nuestra amistad se solidificó con la velocidad de un incendio forestal. Era de esas personas que no necesita esfuerzo para mantener el vínculo. Aparecía cuando lo necesitabas, hablaba con honestidad brutal pero sin crueldad, y tenía esa cualidad rara de hacer que los problemas pesaran menos. Cuando empecé a salir con mi esposa, él fue el primero en conocerla, el primero en aprobarla, el primero en decirme que había encontrado a alguien que valía la pena. Lo integré a mi círculo sin reservas. Celebramos aniversarios juntos, pasamos navidades en la misma mesa, planeamos viajes que nunca concretamos. Él era el padrino ideal, el amigo insustituible, la pieza que creí encajaría para siempre en el rompecabezas de mi vida. Y cuando anunció su compromiso, sentí una alegría genuina. No había envidia, no había comparación, solo el orgullo de ver a alguien que admiraba encontrar su propio camino. Su prometida era una mujer luminosa, inteligente, con una risa que contagiaba seguridad. Me pareció la pareja perfecta. O al menos, eso creí hasta que el aire comenzó a oler diferente. La primera grieta no fue visual, ni auditiva. Fue olfativa. Llegó un martes por la noche, un día cualquiera que no tenía nada de especial. Ella avisó que llegaría tarde por una reunión de trabajo. No me preocupó. El estrés laboral era parte de nuestra rutina. Cuando por fin cruzó la puerta, traía consigo el cansancio en los hombros y una sonrisa cansada pero cálida. Me levanté del sofá para abrazarla, como siempre lo hacía, pero en cuanto mis brazos rodearon su cintura, algo se tensó en ella. No fue un rechazo evidente, fue un retroceso mínimo, casi imperceptible, como si su cuerpo hubiera aprendido a defenderse de un contacto que antes recibía con naturalidad. Me aparté un poco, confundido, y entonces lo noté. No era su perfume. Conozco sus fragancias como conozco mis propios recuerdos. Sé cuál usa para el invierno,
¿Cuál reserva para ocasiones especiales? ¿Cuál elige cuando quiere sentirse segura? Pero ese aroma, ese rastro que se adhería a su cuello y a sus muñecas, era inconfundible. Era una colonia que no usaba ella. Era una colonia que reconocía de memoria. Pertenecía a él. La misma botella que él repone cada 6 meses, el mismo frasco que deja en mi estante del baño cuando se queda a dormir después de un partido de fútbol. La misma esencia que ha marcado nuestra amistad durante años. En ese instante, el tiempo se detuvo. No hubo pánico, no hubo lágrimas, solo un frío metálico que descendió por mi columna y se instaló en mi pecho. No pregunté, no señalé, solo asentí. Le ofrecí una taza de té y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Ella no notó mi cambio, o tal vez lo notó y decidió ignorarlo. Cualquiera de las dos opciones era una respuesta en sí misma. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, escuchando su respiración acompasada, preguntándome cuándo había dejado de ser la mujer que conocía para convertirse en un enigma. No quería saltar a conclusiones. Quise darle el beneficio de la duda. Quizás se habían cruzado por casualidad, quizás se le había pedido consejos sobre algo relacionado con la boda, quizás era un malentendido sin importancia. Pero la lógica me recordaba que ellos no tenían razones para verse a solas. Yo era el puente. Sin mí, sus caminos no se cruzaban. Y si se cruzaban, ¿por qué no lo mencionó? Ella nunca ocultaba sus encuentros casuales. Siempre los compartía como anécdotas menores. Esta vez, el silencio era elocuente. Al día siguiente, mientras ella estaba en la ducha, tomé su teléfono. No lo hice con rabia, lo hice con la precisión de un cirujano que necesita confirmar un diagnóstico. Sabía que sería difícil. Ella era cuidadosa, pero la confianza ciega a veces es la mayor de las vulnerabilidades. Encontré la conversación. Los mensajes estaban fragmentados, borrados con prisa, pero no con perfección. Había huecos, saltos de contexto, respuestas que flotaban sin preguntas. Y en uno de esos fragmentos, su dedo había pasado por alto un detalle crucial. Un emoji de risa que respondía a algo que no estaba visible. Pero justo encima, en una línea que no alcanzó a eliminar, quedaba un eco. Y lo gracioso es que cuando me besaste ahí. 3 palabras. 3 palabras que borraron 3 años de certezas. Cerré el teléfono. Lo dejé exactamente donde estaba. Y me senté en el borde de la cama, respirando hondo, mientras el mundo que había construido se desvanecía en silencio. No la confronté. No le grité. No le exijo explicaciones esa noche. Entendí que el dolor inmediato no era el objetivo. El objetivo era la claridad. Y la claridad requiere paciencia. Durante las siguientes semanas, actué con normalidad. Sonreí cuando era necesario. Hice planes como si nada hubiera cambiado. Escuché sus historias con atención fingida. Pero por dentro, estaba documentando cada detalle. Guardé capturas de pantalla. Anoté fechas. Registré inconsistencias. No lo hice por venganza inmediata, lo hice por supervivencia emocional. Necesitaba pruebas, no para ella, sino para mí. Porque cuando el corazón está roto, la mente intenta negociar con la realidad. Y yo no estaba dispuesto a dejar que la duda me consumiera. Sabía que al menos 6 semanas llevaban engañándome. Probablemente más. El tiempo exacto ya no importaba. Lo que importaba era la certeza. Y con la certeza llegó la decisión. No iba a romper la familia de un día para otro. No iba a gritar en un pasillo. No iba a ser el hombre herido que suplica explicaciones. Iba a ser el hombre que espera el momento exacto para que la verdad caiga con el peso que merece. Y ese momento era la boda de él, la boda. Un evento diseñado para celebrar la lealtad, la promesa, el futuro compartido. Qué ironía más perfecta que usar ese escenario para exponer la falsedad. Durante meses, planifiqué cada movimiento. No como un estratega militar, sino como un hombre que ha aprendido que la paciencia es la forma más silenciosa de la fuerza. Asistí a las reuniones previas. Ayudé con los preparativos. Sonreí en las fotos. Fui el padrino que todos esperaban. Y mientras lo hacía, sentía como el rencor se transformaba en algo más frío, más calculado, más inevitable. No quería hacer daño a los invitados. No quería arruinar la vida de los familiares que venían desde lejos. Pero tampoco podía permitir que 2 personas que habían traicionado la confianza más básica se refugiaran en un día sagrado para ocultar su cobardía.
La verdad no pide permiso. Solo espera el momento adecuado para ser dicha. Y yo estaba dispuesto a ser la voz que la pronunciara, aunque eso significara convertirme en el villano de la historia. El día llegó con un cielo despejado y una brisa suave que no anunciaba tormentas. Era una ceremonia al aire libre, en un jardín rodeado de árboles antiguos y caminos de piedra. Los invitados llevaban trajes ligeros, las damas de honor sonreían nerviosas, el novio ajustaba su corbata con manos temblorosas. Yo estaba allí, de pie, cumpliendo mi papel. Aplaudí cuando ella caminó por el pasillo. Asentí cuando el oficiante comenzó a hablar. Mantuve la compostura mientras el tiempo avanzaba hacia el momento exacto. Y cuando llegó la frase que cierra todas las ceremonias, cuando el silencio se volvió absoluto y todas las miradas se concentraron en el altar, levanté la mano. No fue un grito, fue un gesto, pero fue suficiente. Los murmullos comenzaron. El novio giró la cabeza. Ella palideció. Yo di un paso al frente. Un compañero intentó detenerme. Lo esquivé. Y hablé. No con rabia, con claridad. Dije su nombre. Dije el mío. Dije la verdad sin adornos, sin dramatismo, solo con hechos. Mostré las pruebas. No para humillar, para validar. Porque el engaño solo sobrevive en la oscuridad. Y yo había decidido encender la luz. La reacción fue un torbellino. Ella se cubrió el rostro. Él intentó defenderse, pero las palabras se le atascaron. La prometida lloró en silencio, luego con fuerza, luego con una bofetada que resonó como un disparo. No me quedé a ver el caos. Ya había dicho lo que debía. Ya había entregado la verdad a quienes tenían derecho a conocerla. Me alejé mientras el jardín se convertía en un escenario de preguntas, de lágrimas, de despedidas abruptas. No sentí triunfo. Sentí alivio. Porque cargar con un secreto ajeno es más pesado que cargar con la propia verdad. Los meses siguientes fueron un proceso de desintoxicación emocional. El divorcio no fue una guerra, fue un trámite. Mi abogado fue preciso. Ella firmó. Yo respiré. No hubo batallas por bienes, no hubo reclamos eternos, solo un cierre legal que reflejaba el cierre emocional que ya había comenzado. Ella se fue a vivir con sus padres. Buscó refugio en el alcohol. Cayó en una depresión que la aisló de todo lo que antes valoraba. Sus amigos la evitaron. Su familia la miró con decepción. No sentí lástima, pero tampoco satisfacción. Solo la certeza de que las acciones tienen consecuencias, y que el peso de la culpa no se borra con tiempo. Se carga. Él, por su parte, desapareció. Su prometida lo dejó sin dudas. Su hermano, un hombre de pocas palabras y mucha lealtad, le recordó que la traición tiene un costo. No hubo denuncias, no hubo juicios, solo un recordatorio físico de que el honor no se negocia. Se fue de la ciudad. Cambió de número. Se convirtió en un fantasma que huye de su propia sombra. El karma no siempre llega con truenos. A veces llega con silencio, y en medio de ese silencio, apareció ella. La prometida. La otra víctima. Al principio, solo éramos dos personas compartiendo información legal, intercambiando documentos, coordinando fechas. Pero pronto, las conversaciones se volvieron más profundas. No hablábamos del pasado, hablábamos del presente, de la soledad que deja una traición, de la dificultad de volver a confiar, de la ironía de haber amado a personas que nunca nos eligieron realmente. Empezamos a tomar café, luego a caminar, luego a cenar. No fue un reemplazo, fue un reconocimiento. Dos cicatrices que entendían el mismo dolor. Dos personas que habían aprendido que la lealtad no se pide, se demuestra. Y cuando finalmente nos miramos sin máscaras, sin miedos, sin agendas, supimos que esto era real. No por conveniencia, por resonancia. Hoy, 6 meses después, miro atrás y no veo un fracaso. Veo una lección. La traición no define a quien la sufre, define a quien la comete. Yo no perdí 3 años, gané claridad. No perdí una amistad, gané límites. No perdí un matrimonio, gané la oportunidad de construir algo con cimientos reales. La venganza fue un acto necesario, pero no fue el objetivo. El objetivo fue la verdad. Y la verdad, aunque duela al nacer, es la única que permite sanar. Algunos dirán que esperar hasta la boda fue cruel. Otros dirán que empezar una relación con la ex de mi amigo es irónico. Yo solo sé que la vida no es lineal.
que las heridas a veces se convierten en puentes, y que quienes rompen la confianza deben asumir el peso de sus elecciones, mientras quienes la mantienen merecen la oportunidad de reconstruir. ¿Es justicia poética que dos víctimas terminen juntas? ¿Fue demasiado esperar hasta el altar para hablar? ¿O la paciencia, cuando se usa para proteger la dignidad, es la forma más honesta de la fuerza? No busco absolución, solo busco honestidad, porque en un mundo donde las promesas se rompen con facilidad, elegir la verdad, aunque cueste, sigue siendo el acto más valiente que podemos hacer. Y si esta historia les hace reflexionar sobre la lealtad, sobre el silencio, sobre el valor de mirar de frente lo que duele, entonces valió la pena escribirla. Déjenme saber qué piensan, porque a veces, la mejor forma de sanar es compartir lo que aprendimos en la oscuridad y dejar que otros encuentren su propia luz.